Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hoy vamos a analizar el versículo 9:30 porque allí aparece una expresión que trae de cabeza a mucha gente. Los judíos dicen, Uzair es el hijo de Dios. Claro, cuando después vas a preguntar a los judíos y les dices, Uzair es hijo de Dios, te dicen, no sé quién es Uzair. Y ahí te quedas medio pasmado, ¿no? No sabes qué pensar. Pero claro, nos vamos a lo que enseña la tradición, enseña la cultura islámica y ahí vemos distintas opiniones, más o menos cercanas a la verdad, pero creo que es más inteligente ceñirse a la información que nos proporciona la propia revelación coránica, porque ahí nuestro corazón siempre se va a quedar más tranquilo. Ahí es donde obtenemos la certeza. Vamos a buscar pues en el Sagrado Corán qué nos dice sobre este supuesto hijo de Dios llamado Uzair. El título de hijo de Dios aparece muchas veces en la Torá, en el Evangelio. Se reconoce como hijo de Dios no solo a Jesús, también a otras personas, piadosos, justos, ángeles. Incluso la nación de Israel es llamada hijo de Dios, primogénito de Dios. El Sagrado Corán nos enseña cómo atribuyen este título de hijo a Dios de forma alegre, sin pensar realmente en lo que hay detrás de estas palabras. Porque claro, decir esto es una contradicción enorme con el resto de información que aparece tanto en el Evangelio como en la Torá. No se puede decir esto. Sin embargo, se dice, no de manera literal, obviamente, pero es una forma de hablar, una forma de expresarse. Somos hijos del Padre. Se entiende, lo entendemos bien, pero no es lo suyo. No es lo suyo. Sagrado Corán 6:100 atribuyen a Dios sin conocimiento. La palabra conocimiento significa sin la capacidad para distinguir, para separar. Hijos e hijas. Le atribuyen hijos e hijas sin conocimiento. Gloria a Él está por encima de lo que le atribuyen, por supuesto. El Corán nos confirma esto en 5:18. Los judíos y los cristianos dicen, somos los hijos de Dios y sus predilectos. Ahora, que nadie diga, no, sí, los cristianos se llaman a sí mismos hijos de Dios, pero los judíos no. Los judíos también utilizan esta expresión, está en la Torá, y además los rabinos, sus eruditos, la utilizan muchas veces en sus discursos, si no meteros en internet para comprobarlo. Es una expresión que se utiliza. Nada, una expresión. Debemos saber que el Corán siempre nos da los nombres originales de los personajes que allí se mencionan. Cuando se nos habla de Musa, no podemos interpretar que Moisés se llamaba Moshe y que el Corán, como está en árabe, pues lo ha traducido como Musa, para que los árabes lo entendieran. No, el nombre de Moisés no era Moshe, era Musa. ¿Cómo así? Sí. Los nombres que aparecen en el Corán son los nombres originales. Pero si aquellos eran egipcios y la gente de la revelación de la época de Mohammed eran árabes, ¿cómo puede ser? No sabemos nada de localizaciones exactas. Solo sabemos que el libro de Allah se ha mantenido intacto. No sucede lo mismo ni con el Evangelio ni con la Torá. El lenguaje de los hebreos de hace 4000 años no es el que se utiliza ahora, no lo tienen así a mano como lo tenemos los musulmanes, el Corán, el árabe coránico no, los cristianos menos, no guardan su libro en hebreo o el arameo que hablaba Jesús. Entonces ellos no saben exactamente los nombres.
han adaptado con el tiempo los significados de los términos. Los han redefinido muchas veces. Esto ellos lo saben, ¿eh? Por tanto, si el Corán dice que Uzair es el hijo de Allah, según los judíos, es porque Uzair es un personaje de los hijos de Israel o del judaísmo, que ellos tal vez ya no llaman así, llaman de otra manera. Ojalá, cuando tú tomas el Corán, no dicen los cristianos, dicen los Nasara. Es que Nasara era el nombre original de los cristianos. El Corán conserva el nombre original de ellos, Nasara. ¿Serían nazarenos? No lo sé. Pero el Corán dice Nasara, no dice cristianos. Y todo el mundo sabe que hace referencia a los cristianos, obviamente. Al Masías, el ungido, el Mesías. Así aparece en el Corán, el Masías. Pero hoy en día los cristianos le llaman Cristo. Cristo viene de Al-Masías. El Corán ha conservado su nombre original. Todo esto vamos a tenerlo muy en cuenta, ¿eh? El nombre Uzair aparece una sola vez en el Sagrado Corán. Está formado por la raíz Ain, Zai, Ra. ¿Qué encontramos en los léxicos sobre esta raíz? En el sentido básico de apoyar y fortalecer. Entre las acepciones, dar disciplina, castigar o tomar medidas para que alguien pueda ir corrigiendo su comportamiento, instruir en los deberes religiosos, reprender con dureza, hacer algo que aleje a la gente de la mala conducta, limitar la voluntad de alguien, impedir, obstaculizar, censurar, reprochar y obligar. Todo esto a mí por lo menos me recuerda a los preceptos del judaísmo. Tal vez los rabinos, con toda la buena intención del mundo, Uzair hizo un tratado que después se tomó también como revelación divina para proteger al pueblo de Israel. No lo sabemos, obviamente no lo sabemos, pero es curioso lo que se encierra dentro de esta palabra. Si nos vamos a la raíz, Ain encierra el concepto de apreciación y percepción, Zai, partición y separación, y Ra, orden, comando, precepto. Estas tres letras juntas encierran el concepto de percepción separatista sobre la orden divina, o lo que es lo mismo, tomar su propia perspectiva sobre lo que se supone que debe ser la ley divina. Esto vemos ejemplos. Por ejemplo, la usura está prohibida en todas las religiones monoteístas, pero los judíos dicen no está prohibida. El título de pueblo elegido es un título que les obliga a ellos a ser ayudantes de la humanidad. No es un título para beneficiarse ellos mismos, ¿no? Entonces, puede ser que todo esto también aparezca de la mano de algún rabino o algún erudito que hizo cambios y después se tomaron como revelación divina. Puede ser también. Puede ser que sea Uzair, ¿eh? La raíz de Uzair aparece 3 veces más en el Sagrado Corán. Y ahora mucha atención, en 48.9, 5.12 y 7.157. Y aparece en el contexto las 3 veces de que los judíos apoyen a Mohammed, quien llegó para liberarles de su carga y las cadenas que pesaban sobre ellos. Es decir, sobre todo aquello que el judaísmo, todos aquellos preceptos que durante tiempo, no sabemos si fue Uzair, rabinos, eruditos, no sabemos, fueron añadiendo preceptos que luego Mohammed vino para decirles, oye, todo esto no está en la revelación original a los judíos. Precisamente mira dónde aparece la raíz de Uzair en los otros 3 lugares del Corán. Curioso, ¿verdad? Bien, ahora vamos a analizar la Sura 9, que es donde aparece Uzair es el hijo de Allah. Sura At-Tawbah. Si nos fijamos en el contexto del ayat,
se habla de defenderse de la gente del libro. Obviamente que están en una lucha armada contra los musulmanes. Tomar todo el capítulo y leerlo, si es que os interesa el tema. Vais a ver que allí se está hablando de que los musulmanes deben de defenderse. Primero nos dice de los asociadores, después de la gente del libro, después de los propios árabes o beduinos del desierto, los incrédulos, los hipócritas y la gente que tiene una enfermedad en el corazón. Habla de combatir contra todos ellos. Combatir, ojo, no lo deja bien claro el capítulo, porque ellos están luchando y atacando a los musulmanes. En todos los casos, fijaros en el capítulo cómo se habla de interés económico, de no querer soltar dinero en la causa del bien, en la causa común, de no querer colaborar con la sociedad. Dato curioso también. Voy a leer el contexto donde aparece 9:30 al 34, que es para que vayamos perfilando un poco más las ideas. Y dicen los judíos, Uzair es el hijo de Allah. Y dicen los cristianos, el ungido es el hijo de Allah. Eso es lo que dicen con sus bocas, repitiendo las palabras de los que anteriormente cayeron en la incredulidad. Que Allah los destruya como falsean. Han tomado sus doctores y sacerdotes como señores en vez de Allah. Igual que al ungido, hijo de Mariam, cuando solamente se les ordenó que adoraran a un único Dios. Aquí ya nos deja bien claro, al decir que los cristianos toman como Señor al ungido, a Cristo, el Hijo de María, se nos recalca que los doctores y sacerdotes son los que el pueblo de Israel ha tomado como señores. Uzair debe estar entre ellos también. Glorificado sea Allah por encima de lo que la asocian, porque no hay más Dios sino Él. Quieren apagar con sus bocas la luz de Allah, inventando preceptos, pero Allah rechaza todo lo que no sea completar su luz, aunque le repugne a los incrédulos. Él es quien envía a su mensajero con la guía y con la práctica de adoración verdadera para hacerla prevalecer sobre todas las demás formas de adoración, aunque le repugne a los incrédulos. Vosotros que creéis, es cierto que muchos de los doctores y sacerdotes se comen la riqueza de los hombres por medio de falsedades, apartando del camino de Allah a los que atesoran el oro y la plata y no lo gastan en el camino de Allah, en la causa del bien. Anúnciales un castigo doloroso. Ahora, más o menos queda claro que este Uzair aparece como una justificación que luego vamos a explicar un poquito más adelante. Los judíos dicen, aparece en otro lugar del Corán. Fijaros, se repite el inicio del versículo. Los judíos dicen, la mano de Allah está cerrada, que sus propias manos estén cerradas y sean malditos por lo que dicen. Al contrario, sus manos están abiertas y Él distribuye sus dones como quiere. Pero la revelación que tú has recibido de tu Señor acrecentará en muchos de ellos su rebelión e incredulidad. Hemos suscitado entre ellos hostilidad y odio hasta el día de la resurrección. Siempre que enciendan el fuego de la guerra, Allah se lo apaga. Se dan a corromper la tierra y Allah no ama a los corruptores. Otra vez, cuando se ha mencionado los judíos dicen, también es en el contexto de la guerra. Entonces, este versículo 9:30 que nos dice que Uzair, que se llamaba Uzair, y se llama Uzair, pero que los judíos hoy lo llaman de otra forma, y el Mesías o el ungido o el Cristo son ideales tras los cuales judíos y cristianos luchaban en el nombre de su religión, defendían su religión. Lo que estaban defendiendo realmente era su posición, sus beneficios mundanales. Los judíos sabemos que siempre han luchado por su pueblo elegido, y los cristianos en el nombre de Cristo. En todos los casos siempre ha sido para obtener un beneficio mundanal. Por eso nos dice que los judíos y cristianos
utilizan estos ideales para oponerse a Mohammed y su revelación. Todo esto, ojo, en el contexto de guerra, en el contexto de lo económico, de no perder el beneficio mundanal. Reflexionar sobre toda esta información. Assalamu alaikum warahmatullah.